saliendo para la calle, así que pongan cuidado, porque voy a echar un hablao dando vueltas por el valle. ¿Cómo te recibe el valle, Alejo? Bien, Sí. de estar aquí. Este evento de la Feria del Libro me parece interesante porque conjuga la cultura oral Ajá. con la literatura. Estuve ahora unas muy interesantes sobre Manuel Zapata Olivella, que vivió por aquí en los años 40 y 50. Y fue el primero que trató de ver en la música vallenata una especie de germen de una identidad no solamente regional, sino incluso nacional. Me pareció muy interesante porque es conjugar la cultura con la historia de una región que se va convirtiendo en la historia del país. Tú sabes lo complejo, esta cultura ha estado muy ligada no solamente como al amor, a la poesía, a la naturaleza, sino a todos los fenómenos y los problemas que rodean eso, ¿no? Como, sabes que por ser ciudad fronteriza prácticamente hemos estado permeados por el contrabando, se da también por nuestras mismas raíces como agrícolas, Sí. una cultura... Allá somos de una historia de la región ahí, con sus grandes virtudes y sus problemas, nuevos y viejos, ¿no? Porque hay una amalgama y una cosa y la otra. Y que ahí se ha venido, exacto, todo, la violencia guerrillera, la violencia paramilitar, ahora el tema desbordado aquí a nivel urbano con la inseguridad, especialmente con la penetración de los grupos criminales. Te soy muy honesto, todas las cifras nos están mostrando ya que Valledupar hoy es prácticamente una franquicia de los grupos criminales y que nosotros, de hecho, por estar ubicados... Valledupar o sus alrededores, la ciudad. Por lo menos hablando de lo que es el municipio con sus zonas rurales, sus corregimientos, hoy esta zona, Valledupar, que al final es que Valledupar es como el centro de servicios de todo lo que está en el sur de La Guajira, en el norte y centro del Cesar, y en el sur del Magdalena. Del algodón en su momento. Exactamente. Ahora, por ejemplo... Después con el carbón jugó un papel, lo que pasa es que genera menos encadenamientos la economía minera que la economía agrícola. Exactamente, y menos oportunidades laborales. Hay temas de servicios aquí y allá, pero son poco relativos. Muchos recursos, pero por supuesto mal invertidos y con todos los problemas de corrupción que padece este territorio. Hoy estamos padeciendo... Cuando estábamos en la campaña, Camilo, yo creo que tuve una entrevista aquí con Radio Guatapurí y en ese momento planteamos una idea original de que el Cesar en general, pero Valledupar en particular, estaba en el centro de eso, la transformación productiva, de la reconversión a otras formas distintas de producción. Pero es difícil y ese vacío lo pueden llenar organizaciones criminales. Ese vacío florece, ¿no? Lo están llenando. Y yo creo que esa preocupación no es puntual de la preocupación del país. Pero que en Valledupar, Alejo, tiene algunos bemoles que favorecen a esos grupos criminales, porque es que nosotros primero estamos en todo el centro de esa droga que sale de el Catatumbo y va hacia Venezuela o hacia La Guajira. Además, estamos en la frontera con Venezuela, lo cual nos trae también muchos problemas que están allí, pero además... Es una frontera llena de transacciones informales, pero ilegales. Exactamente. Y a eso súmale que tenemos la presencia de la cárcel de máxima seguridad acá. Entonces, ya 20 y tantos años con esa cárcel acá en Valledupar hace que diariamente nosotros ya, además de la criminalidad local que tenemos, nos estén importando criminalidad de otras partes. Cada vez aterriza uno. No había pensado en el papel de la cárcel. O sea, traer gente primero de manera espontánea. Exactamente. Simplemente visitas, pero se puede generar. Es un factor adicional. Porque vienen a probar, a mirar el terreno, y cuando se dan cuenta cuando se encuentran con una ciudad
donde difícilmente impera la autoridad, en donde hay tanto libertinaje, y con todo esto de que somos frontera, de que hay tránsito de droga, todo esto hace que esto sea como un caldo de dinamita. Y los fenómenos más locales, microtráfico, se nota un crecimiento. No, lo que pasa es que ahora tiene el agravante de que ya no era como antes. Es que antes uno decía, no, es que allá en este barrio está, Sí, está esta ollita, esta olla, y acá está otra olla, y por acá opera una pandillita. No, ahora todos esos grupos pertenecen al clan del Golfo, por ejemplo, a los grupos criminales. Entonces ya hacen parte de una gran estructura que además supera la jurisdicción y las barreras de este territorio. Sí, lo que está pasando con el clan del Golfo y con estas organizaciones criminales tiene, como decíamos hace un rato, franquicias, es eso. Exactamente. Esos fenómenos locales más pequeños se convierten en simplemente un apéndice de un fenómeno global y comienzan a jugar un papel en las diferentes formas de regulación social. Y van reemplazando el Estado en el margen y mucho. Entonces están primero en un barrio, después aquí, después aquí. Y están, por ejemplo, reclutando jóvenes en una ciudad que tiene hoy el 27% de su población juvenil desempleada. Están entonces reclutando jóvenes, esas organizaciones criminales, jóvenes que ni siquiera tienen un título de bachiller, con sueldos de 2 millones de pesos. Y entonces, vienen y ahí tienen listados y la gente se postula. Entonces, ellos al final están entrando a llenar un gran vacío que ha dejado ahí el mercado y las instituciones. Los fenómenos comienzan a tener esta dimensión, hay dos velocidades. La primera, el Estado tiene que garantizar la seguridad y tener ese monopolio de la seguridad, que no es fácil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es fundamental. Y ahí es donde nos empiezan a preocupar esta laxitud que viene acompañada de una política nacional de la paz total que le preocupa. Y lo segundo, la tarea del desarrollo, que no es solamente la tarea de la educación, es oportunidades. Porque en el fondo ese joven de los 2 millones quisiera opciones quizás no tan rentables, pero que lo saquen de todo ese entorno. Ese entorno tampoco es atractivo del todo, que puede tener algunas dimensiones atractivas, quizás no lo es. Y esta es una tarea que no es solamente de un alcalde, es una tarea de una región, del país y demás. Porque pero hay que poner el tema. Exacto. Y el papel de la política es liderar una toma de conciencia colectiva sobre. Porque además, uno dice, sí, el norte, al fin no habrá nunca un plan de seguridad integral que pueda ser sostenible, que pueda ser a largo plazo, que no involucre la recuperación del tejido social, porque por supuesto ahí es donde hay que apuntarle a superar los altos niveles de pobreza, desempleo, tratar de incrementar la calidad en la educación, todo eso opera. Pero un alcalde también podría, de hecho, es pensar la ciudad, que la ciudad esté diseñada para hacerle difícil al crimen actuar, Alejo, porque tú vas a cualquiera de las ciudades principales de países de pronto del primer mundo y allí tú notas cómo desde el mismo diseño de las ciudades se genera seguridad, porque tú tienes calles con suficientes iluminaciones, todos los barrios tienen zonas verdes, espacios para desarrollar actividades lúdicas. Tú tienes un transporte masivo que conecta toda la ciudad. El problema de Valledupar se da entonces en que tú de repente aparece un nuevo barrio que se constituye así de manera dispersa, donde hubo un lote, se construyó el barrio, ese barrio no está conectado con la ciudad, no tiene vías de acceso, no tiene iluminación, no hay zonas de esparcimiento. Entonces, como eso se convierte absolutamente en un nicho para generarse la criminalidad, para el consumo de drogas, para todo eso. Hasta que uno no solucione esos temas desde el mismo diseño de la ciudad, difícilmente también ataca la inseguridad. En el tema de la salud existe un concepto que es los determinantes sociales. Es decir, la política de seguridad no solamente es la política de seguridad, sino que está en todas las políticas. Pero también es importante, Camilo, en eso, y quienes han estudiado los temas de criminalidad urbana, en
entornos y contextos urbanos. Han encontrado que esos crímenes, los más comunes, a pesar de lo que decíamos ahora, sí están concentrados territorialmente y geográficamente. Es lo que llaman hotspots. Y eso también se necesita, es decir, dónde se da esa concentración, cuáles son los factores que explican esa concentración y atacarla allí. Y ahí, o sea, en el diseño de las ciudades, pero también con intervenciones puntuales. Que te la da al final son los datos, ¿no? Y el procesamiento de datos, la ciencia, y ahí es donde tendría que aparecer la tecnología. Estamos también absolutamente rezagados. En el tema de cámaras. Sí. Claro, porque, y es que, por ejemplo, aquí se hizo el contrato más ambicioso en materia de cámaras de seguridad, se hizo por allá hace 12 años. El alcalde que estaba de turno en ese momento compró cerca de 300 cámaras de seguridad. Hoy funcionan 3 de esas cámaras, porque esas cámaras de seguridad en su momento nunca incorporaron dentro de su presupuesto el sostenimiento, la operación de esas cámaras. Creían que el tema era solamente de adquirir los productos. Esas cámaras están atadas a tecnologías convencionales, funcionan con energía eléctrica. Tú sabes cómo está ese tema aquí en el territorio hoy en día. Entonces al final, si nosotros, ciudades como estas que pueden ser ya ciudades con economías emergentes, deberían comenzar a pensarse desde una invasión masiva de tecnología, cámaras de seguridad, drones. Ya eso hace parte de todo, ¿no? Que al final tiene que ser parte de todo. Porque tenemos insuficiente pie de fuerza para contrarrestar los altos índices de criminalidad, y eso difícilmente vamos a tener. El gobierno nacional nos va a mandar un salvavidas para decirnos: vengan, reciban todos estos policías, porque yo creo que hay deficiencia en pie de fuerza en todo el país. Entonces la forma de contrarrestar eso es la tecnología y el procesamiento de datos. Camilo, los temas de inteligencia. Exactamente. De investigación criminal. Porque esto no solamente es el tema de policías en la calle, sino que tiene que haber detrás una estrategia importante. ¿Cómo es hoy en día la relación entre el alcalde y la policía? Porque eso es un tema fundamental, esa coordinación. Muy mal, es que aquí no hay. Ese es un primer punto porque no hay marcar la diferencia. Si tiene que haber una coordinación. Es que no hay autoridad. Se decía Valledupar en orden. Ese de hecho fue el lema del alcalde. Pero es lo único que no hay en esta ciudad, es orden. ¿Y por qué? Porque ahora todos los alcaldes, pero incluido especialmente el de acá, se lava las manos. Es que dice, vea, no, es que Valledupar, el tema de que somos una ciudad que está al lado de la frontera, eso son temas de migración, yo no puedo hacer nada, me cruzo de brazos. No, que es que la cárcel de máxima seguridad me está generando una enorme problemática, pero eso es del IMPEC, entonces yo tampoco puedo hacer nada. Y entonces la droga que está viniendo del Catatumbo, eso también son temas nacionales. No puedo hacer nada. Se supone, pero que no puedo hacer. Tienen una incidencia, pero uno tiene. A mí me ha gustado este tema también en la política, es decir, hay unos factores estructurales que uno no puede cambiar plenamente, pero uno puede encontrar como gobernante, como alcalde, espacios, a mí me gusta llamarlo así, espacios de posibilidades políticas, y hemos apoyado algunos, donde uno puede empezar a hacer la diferencia. Y la primera es, vamos a trabajar de manera conjunta con la policía, vamos a entender cómo territorialmente se da este fenómeno, vamos a tratar de actuar sobre algunos de los determinantes sociales que tienen que ver con oportunidades para. Yo creo, Camilo, que el tema de la seguridad 2024-2025 va a ser el tema fundamental de todo. Así es. Este tema va a estar aquí. Y ejercer liderazgo desde ya, yo creo que es el papel fundamental que tiene que jugar. Como en tu caso, primero un candidato y después un alcalde. Porque es que, Alejo, al final es que te digo, nosotros no podemos quedar siempre. Este país está listo. Tiene exceso de centralismo, todo tiene que ver en algo, es el gobierno nacional desde Bogotá, pero hay muchas veces que está la desconexión con el territorio. Uno aquí entonces se siente huérfano, ¿verdad? Uno aquí está solo, enfrentándose a una criminalidad que a veces ni siquiera es producto de las mismas dinámicas de la región, sino que vienen importadas, sí, porque esto se va moviendo de un lado al otro. Entonces, ¿hasta qué punto uno ya dice, venga, ya dejemos de estarnos excusando que el gobierno nacional, no, de cierta manera, hay que comenzar hasta, el llamado puede venir es, vengan, llamémonos primero a la solidaridad, y es que tenemos que aquí se ha perdido lejos la sensibilidad social. Es decir, nosotros ya
A cualquiera le hacen algo, lo atracan, lo matan, le hacen algo y nadie mira, nadie pasa nada. Nosotros que nos hemos caracterizado por ser un pueblo, porque somos pueblo, pero eso implica que hay muchísima como fraternidad, solidario. Para mirar, de cierta manera, cómo hacemos para que aquí es que el crimen... La reconstrucción de eso que se llaman a veces en las ciencias sociales es un capital social. Exactamente. Que es redes de afecto, de solidaridad, entender que comunidades fuertes son siempre una estrategia preventiva, con patologías sociales en general, el crimen en particular. Yo quisiera entender, Camilo, algunas de las manifestaciones más complejas de esto. Extorsión, por ejemplo, hay muchas. Y el 70% de las extorsiones de este territorio que se han triplicado en los últimos 3 años provienen todas de la cárcel de máxima seguridad y de las otras 2 cárceles que tenemos. Entonces se hacen desde allí. Entonces uno dice, pero... Y la extorsión es pequeños negocios. Sí, te llega el mensaje de texto y eso va a pequeños negocios, pero eso le llega hasta a la gente más humilde que uno dice, pero ¿qué le van a quitar? Y allá lo están extorsionando. Entonces uno se ve extorsiones. Hurto, el hurto es lo que hoy tiene esto desbaratado, porque al final es que nadie, es increíble, o sea, uno sale a hacer ejercicio y uno obligatoriamente tiene que ir sin nada. No puede diga a la de Dios, usted dice, bueno, señor ladrón, si quiere me mata, pero aquí de mí no se va a llevar nada, los zapatos, porque ¿Y los homicidios están creciendo también? Los homicidios están creciendo, ahí viene... El año pasado fue la máxima tasa porque fueron casi 130 al año. Si uno quisiera extrapolar esa cifra, se va a duplicar la tasa de homicidios. Podría pasar, por ejemplo. Podría pasar así como van las cosas. Sí, que son 80 por 4, 320, comparado con lo otro, más que duplicarse. Pero bueno, eso sería especulativo. La salud mental es como la salud pública. Es la vida, ¿no? Y tiene que ver con la capacidad de adaptación que siempre es colectiva a los nuevos desafíos. Estamos fallando en eso como sociedad. Es un problema del mundo que está teniendo una manifestación muy, muy aguda, muy compleja. Cuando los meses que estuve ministro de Educación, que no fueron muchos, iba a cualquier institución educativa y hablaba del tema de salud mental. Uno generalmente cuando está hablando llega un político, la gente no presta mucha atención. Claro. Y ahí en ese momento la gente se conectaba. O sea, es una preocupación generalizada, difícil, y yo creo que vale la pena poner incluso más allá de la campaña, como casi que responsabilidad, porque tú vas a tener la oportunidad de dialogar con la gente, de hablar en los medios de comunicación y poner este tema. Es parte de una responsabilidad política para todos. Aquí, por ejemplo, mira, estamos pasando por la sede Sabana de la Universidad Popular del Cesar, ¿verdad? Bien. Exactamente. Aquí estuvo también usted visitando un par de veces cuando estuvo de ministro. De hecho, incluso en campaña en su momento también estuvimos visitándola. Pero esto, pese a que últimamente ha venido adquiriendo alguna estabilidad a la universidad como tal, Alejo. Sí, que fue muy duro en la época de las movilizaciones del 2021. Pero mira, si tú te pones a mirar nosotros tenemos todavía el 14% de los jóvenes menores de 17 años todavía no ha logrado acceder a educación. Entonces la cobertura te llega al 86%, pero tienes alrededor del 14% sin acceso a la educación. O sea, hay deserción en la educación media que lleva una... Entonces en la básica y en la media hay hasta ahora alrededor de 25.000 estudiantes, jóvenes sin haber accedido por fuera esto es Valledupar, por fuera del sistema escolar. Seguramente concentrados en la media más que en la básica. Exactamente, concentrados en la media. Ahí está el mayor número de en la media es un fenómeno complejo que tiene que ver también con la falta de pertinencia de la educación media, pero con condiciones socioeconómicas que han venido deteriorándose para algunas familias, consecuencia de la pandemia y otras cosas. Del 2018 al 2022, la tasa de deserción se triplicó, de 2.6 a 6.8 en tan solo 4 años que se ha dado. Y tenemos, de hecho, de la población que está estudiando,
De ese 86% de cobertura que tiene hoy en los menores de 17 años, casi el 75% lo hacen en colegios oficiales. Y se ha venido incrementando desde las condiciones económicas. Sí, claro. Se han venido Como consecuencia de la pandemia ha habido un movimiento grande hacia la educación pública, por ser gratuita. Y ahí vienen los enormes problemas, porque tenemos una educación pública como de verdad de calidad que no ha sido buena históricamente, y si llegan más estudiantes, el próximo alcalde va a tener que enfrentar un problema complejo, que ese sí es de orden nacional, y es que los recursos están siendo muy escasos, a duras penas para pagar la nómina. Entonces, conseguir recursos propios y acompañar a los otros alcaldes en una reforma del sistema general de participaciones para tener recursos disponibles para el transporte escolar, para los servicios generales, es fundamental. Y en eso también yo creo que el alcalde va a tener un reto grande con el programa de alimentación escolar, y hacerlo bien, porque ese programa de alimentación escolar sirve también para combatir la deserción. Entonces ese es un primer tema, el tema de transporte, servicios generales, alimentación escolar, fortalecerlo es fundamental. El segundo tema, los alcaldes generalmente no tenían mucha iniciativa en los temas de educación superior. Sí. Pero uno podría trabajar con alguien y con el sector privado para tener, así sea de manera complementaria, para aumentar la cobertura, programas de acceso a la educación superior. Bogotá tiene uno que se llama Jóvenes a la U. Becas aquí o allá para mejores estudiantes, lograr algunos recursos para eso. Por eso. Y yo pondría también un énfasis grande en hacer un análisis, un diagnóstico de lo que está pasando en la educación media. Camilo, volvemos a los datos y a la ciencia, ¿no? Institución por institución, ver dónde está concentrada la deserción, hablar con los rectores, hacerlos parte de la solución, mantener una comunicación permanente con el sistema educativo. Sí, entender esa deserción de la educación media, que es como uno de los aspectos problemáticos pero más invisibilizados de la política educativa en Colombia. Y que están muy ligados a eso. Primero, a muchos temas de alimentación, de transporte y de falta de recursos. También, pongámonos en los zapatos de un muchacho de 15, 16 años. Está en grado décimo. Lo que pasa en el aula de clase poco tiene que ver con su vida. Más o menos irrelevante, no tiene ninguna pertinencia. Y sabe de antemano que no va a tener acceso a la educación superior porque no hay oportunidad, están restringidos. Entonces dice, ¿para qué yo me voy a quedar aquí 2 años más? Lo que estoy haciendo en el aula de clase no está conectado con mi vida y no voy a tener acceso a la educación superior, y eso termina detonando la deserción. Yo creo que hay ejemplos. Yo lo que haría, por ejemplo, Camilo, es ir a conocer algunos ejemplos pilotos que se han hecho bien en Colombia. De llevar la universidad al colegio, conectar la educación superior con la educación media. Exactamente. Meter al SENA en esta ecuación. Exactamente. En Caldas y Manizales se ha hecho bien, en algunas ciudades del eje cafetero, ya mencioné la Universidad de Bogotá. Ir a buscar experiencias exitosas y buenas prácticas que no podría. Porque uno ahora se da cuenta. Y buscar el margen presupuestal. Una cosa que el próximo alcalde va a tener que hacer muy rápido. De, bueno, ¿qué tanto margen tengo? Porque la educación tiene un problema en Colombia, Camilo, y es, se giran los recursos del orden nacional, se paga la nómina de esta y hasta ahí llega la plata. Y si eso es así, no va a pasar nada. Hay una inercia que lleva a la mediocridad y que lleva a los problemas que tenemos mencionado. Uno, por ejemplo, lo que podría es, aquí nosotros estamos escasos de empresas. Hay que hacer un proceso al final en donde haya muchísimas mejores sinergias entre el sector público, sector privado, que le faciliten las condiciones a la empresa privada para que venga, para traerla. Construir historias de desarrollo, eso no solamente le compete al alcalde, la región, es una conversación que hay que tener. Empezamos a hablar de la transformación productiva, de buscar nuevas formas de desarrollo, que generalmente uno se imagina empresas, pero pueden ser también sectores. Sector servicios. Exactamente, por eso, pero incluso uno le dice a los jóvenes, ni siquiera hay que esperarse todavía a que se terminen de consolidar esas historias de desarrollo y que lleguen efectivamente a las empresas. Pero es porque, por ejemplo, ahora hay mucha oferta laboral que se da en el campo digital, que no es necesario que la empresa esté aquí. Si uno como alcalde dijese, por ejemplo, venga, yo voy a tomar
a 2.000 pelados de estos, entre los 16 y los 24 años, que están terminando su bachillerato, y les voy a financiar, les voy a dar una beca para que puedan puede acceder. Ser en la misma universidad o puede ser una beca después. O en una corporación, en un instituto superior técnico. Está cambiando, ya programas universitarios de 5 años no son tan demandados. Y eso hasta en el mundo. Al interior de las universidades, exacto, que eso tiene que cambiar. Exactamente. De que la educación tiene hoy en día otras dimensiones para toda la vida. No es que usted estudie por allá de los 18 a los 23 y lo que aprendió es lo que practica siempre. No, esto es un proceso continuo de aprendizaje y capacitación. Porque si uno les dice, métanse, vengan y busquen, por ejemplo, cursos como programación, como manipulaciones de software, y métanse en ese tipo de cosas. Sí, exacto. Métanse y inmediatamente que ellos se certifiquen en un curso de eso, que les necesitarán poder, por ejemplo, perfeccionar sus habilidades en el inglés y en ese tipo de cosas, pero una vez terminen y se certifiquen en eso, van a poder acceder a puestos, a contratos de trabajo de 2 millones de pesos, de Pasamos rápido por el inglés. Por ejemplo, Barranquilla tiene una estrategia de bilingüismo que me parece interesante, que vale la pena mirar, porque eso solamente una competencia que no necesita ser definitiva. En inglés abre muchas puertas de trabajo y oportunidades laborales para hacerlo virtual. Exactamente, ¿no? Pero es que el que sepa inglés a estas alturas de la vida, por lo menos creo que tiene garantizado el acceso, exacto, y además el acceso a la educación superior en muchas partes del mundo, que hoy es gratuito completamente. Y esto es un tema interesante, ya hablando pues de política nacional. Yo creí que una alianza entre los liberales, en el sentido no partidista, sino más conservador del término, a quienes defendemos la libertad humana, y los progresistas, que han tenido un énfasis en la igualdad y las condiciones iguales para todos, que son dos ideas del cambio social que no son opuestas, que se pueden complementar y que esa historia política pudiera construirse. Y yo traté, cuando hablé con el presidente Petro, y él me dijo por que quería un acuerdo nacional, eso fue en el mes de junio del año pasado, hace un año exactamente. Yo creí en esa historia. Y tengo que decir en retrospectiva que no funcionó. En el caso mío duró 7 meses, pero en el caso del gobierno, podríamos decirlo ya, porque yo creo que este proceso es más o menos irreversible, que duró menos de un año. Alejo, pero mira, me voy a ir por allá a el mes de marzo del año pasado, del 2022. Marzo 2022. Acababa de pasar las elecciones de la coalición, la consulta de la coalición y de eso. Y nos sentamos allá en la sala de tu casa, los que hacíamos parte de tu campaña, ¿te acuerdas? Es que no se me puede olvidar, porque ahí tuvimos una de las conversaciones más álgidas de todo el proceso de la campaña, y era cuando Alejandro Gaviria estaba definiendo, decía, bueno, ahora que ya pasaron las consultas, ¿cuál es el paso a seguir? Sí. Está Gustavo Petro, está Rodolfo Hernández y está el voto en blanco. Alejandro Gaviria dijo de entrada, yo no me identifico con el tema del voto en blanco, creo que un líder político que sea responsable tiene que tomar partida por algo, porque es un líder político, esas posiciones blandas, tibias, no van mucho conmigo, entonces yo sí necesito tomar posición. Y casi todos los del equipo, porque fuimos la mayoría, dijimos, venga, yo creo que la mejor decisión podría ser el voto en blanco, porque nosotros sabemos que pese a que Colombia está demandando cambio, que Gustavo Petro puede representar ese cambio, al final Alejo sabíamos lo que había pasado en Bogotá, y que dentro de allí había alguna persona para mí con unos ínfulas dictatoriales muy marcadas. Yo lo expresaba así en medio de esas conversaciones para poderles decir, es que este tema de el aperturismo y la gran convocatoria para que converjamos en esto, eso no va a durar mucho. Y escuché en ese momento a Alejandro Gaviria decir, hombre, yo en cambio esa versión del hoy presidente, yo sí la creo,
y quisiera estar dentro para que efectivamente se pueda materializar y para ser parte de esa y para llevar siempre a la moderación y para evitar posiciones radicales y todo. Y pese a que todos nos opusimos y dijimos, no, Alejandro. Fue una reunión dura. Claro, porque te acuerdas que se desintegró. Que se desintegró porque algunos dijeron, yo planteé el diálogo y dije, usted no quiere un diálogo, sino simplemente quiere presentarnos su opinión y ya tomó la decisión, entonces ¿para qué nos convoca? Yo creo que en la política y en la vida nunca está de más confiar. Y es que yo voy a intentar esto y lo intenté con buena voluntad, pues el resultado ya es obvio, ¿no? Cuando se comienzan a plantear las reformas y yo planteo mi posición basada en mi experiencia, en este caso como ministro de Salud, se da una conversación que en el comienzo yo la vi como una conversación que quería converger hacia una especie de acuerdo al interior del gobierno, no se dio, fue desgastante. Y yo terminé saliendo del gobierno en finales del mes de febrero. Pero eso fue el comienzo de un rompimiento con esta idea del acuerdo nacional. Y de la radicalización. De la radicalización. Podría ser un proceso de radicalización. Que ha tenido no solamente un impacto en el gabinete, o sea, en el Ejecutivo, sino también en el Congreso, con una coalición de gobierno que fue amplia al comienzo y que en el margen al menos está resquebrajando. Aquí y allá. No, es que ya esto... ¿Qué viene? Eso sí me interesa porque yo creo que usted le hizo escuela a Nostradamus. Yo creo que ahí tiene algunas cualidades de pitonizo. Porque las atina todas. ¿Qué viene? No sé, Camilo, yo creo que viene un proceso difícil. No se llama la radicalización, pero veo al gobierno muy cómodo instalándose una especie de narrativa de no me dejaron. Exacto. Ya comenzó. Ese proceso, con ese relato dominante, va a llevar a una polarización del país y la polarización lleva a la inacción y la inacción lleva a que se exacerben o crezcan los problemas sociales y se queden muchas cosas sin resolver. Y bajo ese tema, y se unen las conversaciones, ya la seguridad empeorando. Exactamente. Que es donde yo veo el principal problema, ¿no? Podría decir, bueno, el tema de la salud, algún consenso se llega, el tema de las pensiones igualmente, pero el tema de la seguridad, si uno cruza un umbral, esto comienza a tener unos efectos de retroalimentación y dinámicas crecientes que después es muy difícil parar. Pero aquí estamos, ¿no? Yo creo que también que se debe venir, no para hablar, dijéramos, de predecir el futuro, algo que es imposible, sino cuál es el papel nuestro, que tal vez la pregunta más relevante. Y el papel nuestro tiene que ser el de defensa de las instituciones, de las reglas de juego de la sociedad. Y lo digo también de manera clara ya, más política de la democracia liberal. Exactamente. Todo esto es el mundo de la política, que es una locura. El mundo de la política, Camilo, parte de su atractivo se deriva de que es un mundo imperfecto, es un mundo donde hay siempre incertidumbre, es un mundo donde uno tiene que tomar decisiones que nunca lo van a dejar plenamente tranquilo. Porque en el fondo es el mundo donde se junta no solamente la razón, sino las emociones morales del ser humano. Entonces esto es complejo. Pero todo lo que tiene de complejo también es todo lo que tiene de atractivo, que estamos dando vueltas aquí por Valledupar. Y en el fondo, Camilo, la política tiene que volver a esa esencia. Y es... Nosotros queremos trabajar para... Siempre me gusta utilizar la palabra, para disminuir, así sea un poco, el sufrimiento humano. Y ese bienestar colectivo. No puede hacerlo solo un alcalde, no puede hacerlo solo un presidente. En el fondo se trata también de trabajar en la comunidad y detonar procesos positivos. Uno en retrospectiva, uno puede decir, aquí algunos alcaldes hicieron la diferencia. Esa es la idea, Camilo, hacer la diferencia. Te agradezco mucho, Alejo, ¿viste? Por esta vueltica por el valle, que si te puedes dar cuenta, difícilmente te vas a encontrar con un paraíso terrenal de estos colores, porque es que tiene el verde. Mira cómo está viendo la montaña bonita. Y vas a ver la Sierra Nevada al fondo ahorita que pasemos por esto. Allá va rozándonos el aire del río Guatapurí con sus aguas cristalinas. Y vamos a pasar el cerrito de Sicolá, donde es el emporio de los cañaguates y de los puy. Aquí está la magia.
Voy saliendo para la calle, así que pongan cuidado, porque voy hecha un hablao, dando vueltas por el valle.